Hola, buenos días. ¿Cómo se hace para tratar de separar una propuesta de Sergio Massa de terminar con la grieta, de buscar un gobierno de unidad nacional y escuchar que del otro lado se juntan con el único objetivo de querer borrar, de querer exterminar a una manera de pensar de la sociedad política argentina? Es muy difícil. Y es difícil porque uno se da cuenta que hay una carga de odio, una carga insólita y absoluta de creer que el otro argentino es mi enemigo, y entonces la búsqueda de una unidad de concepción para una unidad de acción parece tener una zanja en el medio muy difícil de cruzar porque no se encuentran puentes. Ayer, una enorme cantidad de socialistas, históricamente votando siempre en contra del peronismo, se volcaron para votar a favor de Sergio Massa y hacen campaña en ese sentido. Antes, sectores irigoyenismo del radicalismo habían dado los primeros pasos para una cosa similar. Pero claro, cuando en la prensa se nutre de la constante y permanente queja de prohibamos que continúen los que piensan de cualquiera de las formas que se le puede ocurrir a usted, puede sostener una persona, exterminémoslo, cuando el objetivo es vamos en contra de. Cuando Patricia Bullrich termina tercera con ese muletilla y la toma Milei y aparece Macri y refuerzan la idea de exterminar al kirchnerismo, se agiganta y se agranda la figura de Sergio Massa. Pero no hay que dormirse en los laureles, porque hay que esperar siempre la sorpresa de esos grupos agazapados que no les importa la búsqueda de la unidad, que no les interesa, que ellos han hecho negocios con este invento de la grieta, que ellos se han puesto de un lado o del otro y entonces les sirvió, pero que nos obliga a nosotros a marcar que la Argentina ha tenido históricamente sus enemigos. Sí, nosotros sabemos dónde están, sabemos quiénes son, y además podríamos decirle que de todos los sectores de la política argentina, quizá nadie lo ha sufrido como el propio peronismo, que fue bombardeado, que fue fusilado, que fue secuestrado, que fue proscripto, que fue desaparecido. Pero más allá de esas circunstancias, en un momento determinado, Perón lo llama a Balbín para la unidad. Y no quisieron. En realidad, los que no querían era un sector del radicalismo, donde estaba Conrado Storani, donde estaba Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. Y antes, Perón había llamado a Sabatini, y tampoco quisieron, porque estaba Miguel Ángel Zabal Ortiz, porque estaban los unionistas, y porque de ninguna forma ellos querían un acuerdo con el peronismo. Y entonces todo se fue diluyendo, todo fue quedando nada más que en una burbuja, y quedó una foto de un recuerdo de un abrazo en la salida de una casa de Gaspar Campos, como si alcanzara, como si fuese suficiente, y no es nada más que un formal saludo de despedida, y nunca más, absolutamente nunca más, hasta el día del paso a la inmortalidad de Perón, apareció ninguna otra cosa que llamara a reflexionar. Y aquella vez, Balbín decía que el viejo adversario despedía a un amigo. Sí, saben, hay cosas que no se pueden pasar ni arreglar por decreto. Pero es menester que las generaciones más jóvenes que nosotros, las que tienen menos dolores, las que nacieron en democracia, se pongan a construir con un presidente joven como Massa, de 51 años, una Argentina que busque un proyecto nacional para un desarrollo común. ¿Por qué no? ¿Por qué no asumir que eso pueda pasar? ¿Por qué creer que todo está mal y que seguirá siempre mal y que no hay salida?
si tenemos uno de los países más ricos de la Tierra, una de las geografías más grandes del mundo, entonces somos nosotros los que tenemos que ordenar nuestra propia forma de vivir. Perón quiso llamar la comunidad organizada, no le prestamos atención. Se buscaron modelos diferentes, opciones distintas, se trató desde el liberalismo de Martínez de Oz, de Alzogaray, de Aleman, de Cueto Rúa, de tantos y tantos ministros, de Domingo Felipe Cavallo, de tantos ministros. ¿Y qué pasó? Nada. Porque no son decisiones económicas, porque son decisiones políticas. Y porque a esta altura ya ni siquiera son decisiones políticas, sino que hacen a la cultura y a la contracultura de una sociedad. Allá cuando en 1955 volteaban a Perón con financiamiento británico, Winston Churchill decía que había que dar la última batalla para evitar que Argentina alguna vez fuera potencia y había que destruirlos dentro de su propia pelea. Lo hicieron. Lo hicieron a través de las logias. Lo hicieron a través de la penetración absoluta y del manejo de minorías oligárquicas que castigaron a mayorías. Lo hicieron a través de funcionarios que llegaron a infiltrarse en los gobiernos populares. Claro que lo hicieron. Y aparece entonces un proyecto cachivache que dice admirarlo a Winston Churchill, a Margaret Thatcher, la criminal de guerra no juzgada, y a Ronald Reagan. Y entonces uno dice, ¿y se podría hacer un gobierno de unidad nacional incluyéndolo? ¿Cómo se haría para intentar pacificar a los que quieren exterminar una manera de pensar de la Argentina? ¿Cuál sería la sugerencia para terminar con la grieta? No se puede hacer por DNU, no se puede hacer por ley, no se puede hacer por voto. ¿Cómo habría que hacerlo? Y entonces allí entramos a encontrar las otras búsquedas, ese yo interior para el nosotros colectivo, esa intención de hacer una sociedad diferente a la que tenemos, de vivir pensando que el otro argentino no es mi enemigo, de entender que los argentinos todos juntos somos pocos en un territorio amplísimo que va a ser ocupado si no lo hacemos nosotros, de entender que nuestra riqueza se la van a llevar otros si no nos ordenamos, de entender que hay secesionistas más allá de Cornejo que piden hacer otro país o varios países en el territorio argentino. Está en debate no solamente una elección, está en debate el futuro de los nietos de sus nietos y de una mejor condición de vida. No se puede hacer lo que no se siente, y no se puede sentir lo que no se razona, y no se puede razonar lo que la contracultura y la prensa canalla no permiten que llegue al consumo del bulbo del pueblo. Por lo tanto, viene la etapa más difícil, tratar de decirle a los argentinos de qué se trata, lo dormido que estamos, lo anestesiado que estamos y el daño que nos han causado. Si pudiéramos tener el tiempo imprescindible para curar esto, estaríamos dando el paso a aquel sueño de Perón de la Argentina potencia.